Hace una semana comenzamos a recorrer la historia del Banco de la Pampa en ocasión de celebrar los 50 años, nacidos a poco de La Pampa ser provincia, ¿no? Y entonces habíamos acordado con ustedes comenzar a recordar lo que fue el fenómeno social del Banco de la Pampa, haciendo hincapié en aquel club que logró hasta coronarse campeón de fútbol, en la mutual de los trabajadores, en la fundación del Banco de la Pampa y todas las actividades que realiza, pero también hacer eje en lo económico, en el presente y en el futuro de este banco, y también hacer fundamental hincapié en la identidad y en la relación estrecha que ha logrado con el pampeano. Por eso, a partir de aquí empezamos a repasar lo último que tiene que ver con los 50 años de nuestro banco. El Banco de la Pampa tuvo y tiene presencia dentro de la sociedad pampeana a través de varias actividades que construyeron ámbitos de sociabilidad y de identificación con su comunidad. En el año 1970, directivos y empleados decidieron tener su lugar de esparcimiento, que con los años se convertiría en una experiencia deportiva que haría historia. En los médanos ubicados al este de Santa Rosa, un grupo de empleados creó ese año el Club Banco de la Pampa. En aquel entonces eran olivares, médanos y caldenes y algunos pequeños montecillos. Más que nada los que bregaron para que el banco ingresara en la liga fueron unos muchachos, lo dije, Luguito Yul, más que nada Cacho Lechimón, que era el subgerente general del banco, que le gustaba de alma el fútbol, hermano del Barba. Y ellos fueron los impulsores para que el banco, como ya tenía la personería jurídica del banco, se hizo más fácil para poder ingresar. Pero costó muchísimo, yo te digo que fueron estos muchachos que trabajaban en el banco también, como Lugo Zul, Robito, bueno, y otros muchachos que no me acuerdo, eran los principales protagonistas para que, inclusive teníamos el apoyo de Cantero, de Norberto Cantero, que era el gerente general del banco. El club fue un proyecto colectivo que demandó muchos sacrificios, esfuerzos y esperanzas que no fueron defraudadas. Los médanos del sitio elegido para levantar la nueva institución fueron cercados y sobre ellos pacientemente se plantaron pinos y se construyeron piletas. Las colonias de vacaciones se convirtieron en una actividad ceñera con gran proyección social. En los años 80, el club se incorporó con la práctica del fútbol a la actividad profesional, compitiendo frente a otros equipos de la Liga Cultural. Fueron tiempos de gloria deportiva que llevó al combinado del Banco Pampa a salir campeón del torneo regional y dejar su nombre grabado en la historia grande del deporte de la provincia. Ese campeonato se jugaba en toda la parte norte, centro y sur. Creo que ese año se unió todas las dos ligas, la centro-sur y la que jugaban Pampero de Guatraché, jugaban todos esos equipos de allá, San Martín, Macachín, Dobla, todos esos equipos. Entonces se jugaba ida y vuelta. Era un campeonato mucho más largo. Y teníamos un equipo bastante bien armadito, con gente de experiencia, otros chicos que jugaban en otro equipo, que vinieron a jugar en el banco. Entonces se hizo un buen grupo y un buen equipo, técnica y futbolísticamente hablando, bien armadito, bien parado en la cancha. Y así que llegamos a la final para jugar con Santa Rosa, que también tenían un muy buen equipo, con Nicoliera, Armando Gatica, Tito Mancilla, que jugaba también ahí. Muy buen equipo. Y bueno, ese partido lo jugamos ahí en Olboy, ganamos 2-0. Un partido muy bueno, y ahí donde se corona campeón ese año el banco, con muy pocos años en la liga. Finalmente, los tiempos de la crisis le llegaron al club como ocurrió con otras instituciones sociales y se tuvieron que vender sus instalaciones por cuestiones económicas. Cuando ya evidentemente este tipo de clubes era imposible sostenerlo por sus obligaciones previsionales, porque tenía sus empleados y porque tenía necesidad de
de una mayor cantidad de socios y otros servicios, felizmente fue con un arreglo que se habló con la mutualidad. Yo ya no estaba como presidente de la mutualidad de empleados del Banco de la Pampa, fue adquirido haciéndose cargo de todos sus pasivos, pero imagínense cuál es el valor patrimonial de esa sociedad que se denomina Médanos Verdes y que es propiedad de la mutualidad del Banco de la Pampa. Una de las facetas más renovadoras que se pusieron en marcha dentro de la institución fue la creación de la Fundación Banco de la Pampa. La fundación nació en el año 1973 como un brazo institucional de la banca para impulsar acciones concretas en el ámbito educativo y cultural y promover el bienestar de la comunidad. La fundación tiene, digamos, en la carta, ¿no es cierto?, constitutiva, es esa idea, ¿no? Es decir, acercar subsidios, aportes no reintegrables a entidades de bien público, por ejemplo, como te decía, prácticamente desde el inicio, a la institución esta que trabaja con los chicos discapacitados, lo mismo al Hogar de Ancianos de Santa Rosa. Realizó obras que yo recuerdo significativas, pensándose mucho en el interior de la provincia, como la Escuela de Artes y Oficios en Calefú, una escuela agrotécnica en Alpachiri, algunas viviendas en Catriló y después las asistencias a estudiantes y entidades de bien público. Las becas nosotros acotamos en el sentido de tratar de fomentar, ¿no es cierto?, carreras que la Pampa necesite, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros dar becas para abogacía no nos parecía. Entonces hicimos que la selección justamente tuviera ese sentido, ¿no? Que los que iban a ser beneficiarios de una beca de la Fundación tuvieran que ver con carreras que la Pampa necesitara. En el año 1997 la Fundación adquirió su actual sede sobre la calle Pellegrini 366, que estaba en manos de la Universidad Nacional de La Pampa, un edificio con mucha historia que fue restaurado, aunque valorizado y preservado su patrimonio arquitectónico. Entre las actividades culturales, hoy la Fundación atesora una importante pinacoteca de artistas locales. Esta es una pequeña muestra de esta empresa de carácter educativo y social que se constituyó en otro compromiso más del banco para con la sociedad pampeana. Después que nosotros empezamos con esto, bueno, la gestión que vino continuó recuperando el resto del edificio donde está instalada la Fundación. Ahora tiene una hermosa sala de reuniones y de proyección. Se institucionalizó definitivamente el convenio con la Secretaría de Cultura y ya está instalado que anualmente hay un salón, ¿no es cierto?, de selección de obras de paisaje pampeano, ¿no?, con un jurado, ¿no?, porque cuando nosotros comenzamos a comprar sin hacer jurar previamente la obra, ¿no es cierto?, pero bueno, ahora ya está institucionalizado, ya se sabe, ya saben todos los artistas que en tal fecha se abre, ¿no es cierto?, la presentación de las obras que van a concursar a este salón anual que lo financia la Fundación, ¿no? Otra de las caras sociales que encontramos en el Banco de la Pampa para entender su presente sólido y sostenible es el lugar reservado a la gente que integra la gran empresa pampeana. De su propia iniciativa nació en el año 1978 la Mutualidad del Personal, una entidad con fines solidarios y de ayuda mutua para sus asociados. Tiene una cartera de beneficios, digamos, como contraprestación a la obra social primaria muy importante. Tiene una atención hacia los asociados y a la familia desde el punto de vista de salud
más allá de lo que hacen las obras sociales, y también una asistencia crediticia desde el punto de vista del crédito inmobiliario o el crédito para otros destinos o como puede ser turismo. La Mutualidad se convirtió en una institución sólida con su propia sede y que ha servido para fomentar diversos servicios de asistencia, capacitación y recreación. También sus empleados pudieron conformar su propia caja de previsión social, cuya función es la de otorgar mejores jubilaciones. La actividad bancaria estuvo siempre aportando una caja nacional y a partir del año 90 era muy fácil ver que por cada peso que se iba a la caja en aportes y contribuciones, volvía muy poco en prestaciones. Así que allá por el año 90, cuando se comienza a tratar el tema, surge la idea de armar una caja que fuera para los empleados del Banco de la Pampa. Creo que a la fecha la caja debe tener más o menos unos 75 o 76 jubilados y pensionados. En la última década, el Banco de la Pampa se transformó y creció a pesar de las crisis económicas y sociales por las que tuvo que atravesar el país. La economía argentina a partir del año 1998 entró en una recesión que no tendría recuperación y el banco subsistió por el apoyo del Estado provincial. Un hito importante que se produjo fue cuando la política del bancaria en general y sobre todo de los bancos públicos, tipo que no pagaba y seguíamos asistiéndolo, pero cuando ya le debían al banco mucho más de lo que tenían, yo diría que acá en el banco, año 99, se comenzó con una política de recupero de créditos y aquel que no calificaba no recibía crédito. Hay una relación de la política financiera de la provincia con el Banco de la Pampa. Al tener reservas la provincia y las coloca en el Banco Pampa a bajo interés para que le preste al sector privado, eso ocurre en la Pampa. En todos los demás cayeron los bancos porque los bancos eran, digamos, tomaban dinero para pagar sueldos en las provincias. ¿Cuántos bancos quedaron en el sector oficial? Muy poquitos. Todos tuvieron que privatizarlo porque terminaron mal. No sin dificultades, el Banco de la Pampa superó la crisis de 2001 y 2002, cuando la economía argentina dejó la convertibilidad del peso y el país colapsó. Fueron tiempos de enojos y cacerolazos que acorralaron a las entidades financieras. A pesar de los contratiempos, en pocos años, el Banco Pampeano devolvió a sus clientes los depósitos retenidos por el famoso corralito financiero. Logró así una importante posición en el concierto nacional gracias a su consolidación y su reputación. Recordemos lo que eran los plazos fijos, las cacerolas, la gente con lógica, razón decía quiero que me devuelvan el dinero que me deposité, después además no solo quiero que me lo devuelvan, yo deposité billetes de color verde y me devuelven otros de otro color, etcétera, etcétera. El banco fue el primero en hacer un rescate anticipado de su depósito, lo cual hablaba de este trabajo que habíamos empezado antes y que después, por obra y gracias a las circunstancias, no es que uno se ponga contento que haya pasado lo que pasó en el 2001, pero pasó y en realidad nos permitió salir muy rápidamente. La realidad es que el banco, cuando empieza la crisis nacional, ya tenía un año de deberes hechos, es como que estaba anticipado. ¿Por qué? Porque uno era tan previsor, y alguna cuota de previsión habría, pero también habría una necesidad de querer y una voluntad política de los accionistas, del directorio de entonces, de revisar algunas cosas que había que revisar, entonces como que uno empezó a hacer los deberes antes. Y esto posibilitó lo que muy pocos dicen, en julio del 2003, a un año y medio prácticamente del principio del fin, en definitiva, de la convertibilidad y del cambio de política económica tan abrupto, el banco empieza a tener otra vez resultados positivos. Después de toda la crisis del 2000, 2001, 2002, inclusive gran parte del 2002,
que el Banco de la Pampa pudo sortear. ¿Por qué? Porque estaba, a pesar de sus inconvenientes, ¿cierto? Y de todo lo que le tocó vivir al país, no perdió la confianza de sus depositantes. El tema de ahorristas enojados o descontentos con lo que había pasado con sus ahorros, en el Banco de la Pampa se solucionó relativamente con poco conflicto, porque el Banco de la Pampa devolvió enseguida los depósitos. Actualmente es uno de los pocos bancos provinciales que existen en el país y ha logrado una posición de importancia dentro del sistema financiero nacional. Dentro del ranking de las bancas oficiales se encuentra en cuarto lugar. A pesar de los duros momentos, logró en pocos años resultados financieros crecientes con récord de depósitos en el año 2008, con 1.800 millones de pesos, y también de utilidades con una ganancia de 55 millones. Recibió además las más altas calificaciones internacionales como banca en materia de riesgo. Hoy tenemos los pampeanos la satisfacción que un banco local y regional, como se transformó a partir de 1995, tiene una excelente situación económica, financiera, de disponibilidades, de líneas crediticias y de organización no solamente para mantenerse, sino para continuar en esta situación donde las entidades financieras provinciales prácticamente han desaparecido. Una cosa importante, la calificadora de riesgo. Cuando estaba en A3 y terminó en el 2005 con A1AR, que es la máxima calificación de los bancos privados argentinos. La verdad es que a veces lo que sorprende es que un banco oficial tenga esas calificaciones. El Banco Central lo calificó, cuando nos fuimos, en 2, estaba en 4, pasó a 2. Era por un problema más que todo del sistema de computación, pasó a 2, que es la máxima calificación también que tienen los bancos argentinos. La estrategia y el diseño de solución evidentemente funcionó, y hoy 8 o 9 años después a nivel internacional se está hablando de hacer algo parecido para los bancos que tienen algún problema o adecuación a las nuevas reglas de juego económico mundial que hoy están también. No sé qué van a hacer a nivel internacional, pero evidentemente esta estrategia, como hicimos en el Banco Pampa en el 2001, no es una estrategia que descartan, la están estudiando. El banco en sus últimos años se modernizó y profesionalizó. La incorporación de las gerencias zonales, el empuje comercial y los nuevos servicios pensados para sus clientes fueron acciones que la posicionaron como una entidad de referencia y peso en el sistema bancario. La innovación tecnológica, la capacitación permanente, la cultura corporativa y la calidad en la atención son pilares y fortalezas de una institución pionera que tiene actualmente más de 800 empleados. Hay una gerencia de sucursales de la cual dependen los gerentes zonales que tenemos. Uno para La Pampa, otro para la provincia de Buenos Aires, otro para el Valle y 3 grandes gerentes que cumplen una función zonal pero reducida: Santa Rosa, Pico y Buenos Aires. Esas 6 personas que están debajo del gerente de sucursales son hoy la parte interactuando con el gerente de sucursales, son el corazón más dinámico del banco. El Banco de la Pampa comenzó a reestructurarse a través de retiros voluntarios, a través de su red informática, la creación de tarjetas de créditos y fundamentalmente la capacitación del personal. En la actualidad, el Estado provincial posee la mayoría del capital social con el 72% del paquete accionario. Además, los inversores privados suman 17.000. El Banco de la Pampa tiene hoy presencia en 5 provincias con un total de 112 puntos de atención. Tiene activos por 2.199 millones. Tiene préstamos por 1.015 millones. Tiene depósitos por 1.706 millones.
tiene un patrimonio neto de 282 millones. Su capital accionario es de 128.500.000, de los cuales el 72% es oficial, el 28% es privado. Tiene más de 10.000 cuentas corrientes. En cajas de ahorro supera las 125.000. Tiene tarjetas de crédito en el orden de las 73.000. Tarjetas de débito pasando las 125.000. A partir de finales de 2003, 2004, haber llevado adelante una gran expansión del banco en lo comercial. El Banco de la Pampa, a partir del fines del 2004, principios del 2005, incorporó la figura del gerente de red y de los gerentes zonales, que tienen hasta ahora la única facultad o la única función que tienen es el apoyo a las sucursales en lo comercial, en lo operativo. Es decir, ellos no forman parte de la línea que otorga los créditos, sino que están en apoyo a toda esa estructura. Los ayudan a seleccionar clientes, nichos de mercado, segmentos. El banco es la caja de resonancia de la economía provincial. Y no para restarle importancia a otras funciones, evidentemente es más caja de resonancia que lo que puede ser las propias dependencias estatales, me refiero al Ministerio de Economía o el Ministerio de la Producción, en mi época no lo existía. La verdadera caja de resonancia de la economía provincial, el termómetro de la economía provincial lo tiene el banco, claramente. El Estado tiene, a través de su seguimiento, los indicadores y tiene acción política para decisiones políticas, para promover esto, para fomentar lo otro, para esto no fomentarlo porque no le gusta, etcétera, etcétera. Pero la verdadera caja de resonancia de la economía es el banco. Creo que también algunas de las crisis que hemos vivido en la Argentina con efecto fuerte en La Pampa hubieran sido más severas si no hubiera estado el Banco de La Pampa. Las transformaciones dentro del banco en los últimos años no solo han sido patrimoniales o financieras, también las hubo culturales en el ámbito corporativo. En este sentido, el lugar de la mujer dentro de la institución logró una mayor presencia y un signo de estos nuevos tiempos fue el nombramiento de Laura Galucio como presidenta de la entidad a fines del año 2007. Yo ya formaba parte del directorio, yo entré en el banco en abril del 2004 como directora. Fui la primera directora mujer, y la verdad que desde lo personal siempre me he desempeñado en ámbitos donde me ha tocado ser a veces la única mujer. No he tenido ningún tipo de inconveniente. Sé aprovechar esa ventaja, ventaja en el buen sentido, ¿no? Porque por ahí cuando las situaciones se ponen álgidas, si hay una mujer, todas las rispideces por ahí son más fáciles de sobrellevar, ¿no? Siempre en un ámbito de varones, cuando hay una mujer, las discusiones tienen un tenor más bajo. Desde su creación, el Banco de la Pampa logró una importante presencia dentro de la provincia y ha llegado a casi todos sus rincones, llevando respaldo y solidez a sus clientes y accionistas, a pesar de las distancias que hubo que recorrer. Esta es una marca institucional que la sociedad pampeana reconoce en el presente. El Banco de la Pampa, así como tiene la fidelidad de sus clientes porque se sienten partícipes de este banco, tienen por otra parte, el depositario le tiene realmente una confianza que yo creo que es superior a otros bancos. Por otra parte, esto complementa al Estado provincial porque el Estado provincial ha sido un Estado que siempre, nunca ha tenido déficit, tiene reservas que lo coloca en el banco para posibilitar créditos privados, tiene la garantía de la provincia, en fin, tiene unas cuantas cosas que hacen a que el cliente le tenga confianza al Banco de la Pampa. Fue el motorizador de la economía provincial.
Yo creo que, es decir, los juicios contrafácticos, o sea, en contra de la realidad de lo que ocurrió, generalmente son erróneos. Pero posiblemente, si el Banco de la Pampa no hubiera existido, ese gran espacio no se hubiera cubrido nunca. Porque vos fíjate que ni aún los bancos privados que vinieron acá abrieron sucursales nada más que en Santa Rosa y Pico. Esa identificación de la comunidad con su banco es parte también del trabajo conjunto y el acompañamiento entre la entidad y el Estado provincial. La Pampa no podría ser lo que es sin su banco, y esa ha sido una premisa en una historia que tanto la provincia como su banca transitaron juntas desde hace medio siglo. Independientemente de que el gobierno es el accionista principal del banco y es a lo largo de la historia del banco es el que ha marcado digamos, el rumbo del banco, y como te decía, siempre apuntalándolo al banco y potenciándolo y nunca sirviéndose del banco en otro sentido. El banco es un poco de todos los pampeanos. La gente, si vos charlas con la gente, el pampeano se siente un poco dueño del banco, aunque no sea accionista. Por el solo hecho de tener una cuenta, se siente un poco dueño del banco y así lo vive y así lo siente y así te exige, ¿no? Nosotros esa realidad la vivimos mucho en las localidades más pequeñas, donde nos hacen saber de sus necesidades y nos piden la atención, no sé, a través de la mejora en la sucursal o de un cajero automático, de ese tipo de cosas, dejando de lado lo comercial, haciéndotelo el reclamo o el pedido como que su banco tiene la obligación de atenderlos, ¿no? Hay una correlación, yo te diría excelente, de todos aquellos que fueron partícipes de la creación y sus hijos hoy, que todavía tienen el orgullo a lo mejor de tener la cuenta número 10 del Banco de la Pampa que la abrió el padre. Esto es otros bancos, otro presidente del banco nos ha dicho, nosotros queremos penetrar en la Pampa y no podemos. La gente tiene semejante, ¿cómo te podría decir? Con el banco. ¿Qué es lo que tiene que lograr una empresa? Es lograr que el cliente, digamos, cautivo, digamos, para decirlo de alguna forma, que el Banco de la Pampa, la gente no le pueden sacar los clientes al Banco de la Pampa. Bancos de primerísima línea. Esto te dice a vos que su creación fue todo un éxito. Yo creo que el Banco de la Pampa, junto con la universidad, son las dos instituciones más importantes de la época esa, ¿no? Porque se crean casi el mismo año, me parece, o por ahí muy cerquita, la década del 50, y creo que, bueno, hoy los pampeanos tienen en estas dos instituciones, bueno, las posibilidades familiares, institucionales, empresariales, comerciales, en fin, creo que la sociedad pampeana las reconoce, las identifica y saben que ahí no solo está parte de la historia de lo que fue, sino que seguramente del futuro de la Pampa, ¿no? El Banco de la Pampa es una institución que ha promovido una fuerte pertenencia entre sus clientes y empleados, que sienten a la entidad como propia. Estas son premisas que lo convirtieron en una entidad de referencia en el concierto de la banca nacional. Una institución de la que cada pampeano se siente parte, porque muchos de sus sueños y esperanzas de crecer comenzaron a tomar forma a través de la mano tendida por su banco. Los empleados y funcionarios del banco creo que siempre estuvieron a la altura y más de lo que se requirió en cada momento de la historia de estos 50 años del Banco de la Pampa.
Hay un sentido de pertenencia, y lo cual está bueno que así sea, y creo que es una ventaja competitiva importante para el Banco de la Pampa respecto de otros bancos que puedan pretender entonces ese sentido de pertenencia hace que en general el pampeano, el común de la gente, vaya al Banco de la Pampa casi como el suyo, y está bien que así sea, porque de hecho es así. Acá el 70 y pico por ciento, casi el 80% del capital es del Estado, y el Estado, en definitiva, el gobierno, el patrimonio de todos. Así que yo creo que básicamente hablaría de un sentido de pertenencia, que quizás es el activo, es uno de los activos no registrado en ningún balance, pero que el banco debe preservar y cuidar más en la mirada, otra vez, si miramos de largo plazo, no miramos mañana a la tarde, porque las generaciones van pasando, se va incorporando gente nueva a la actividad económica, y este sentido de pertenencia es como una plantita, hay que regarlo, hay que cultivarlo. Quienes soñaron el Banco de la Pampa a principios de los 50 seguramente jamás hubieran imaginado el presente y lo que ha logrado ser el banco para los pampeanos. Nosotros queríamos participar de esta manera como lo venimos haciendo desde hace siempre, recordando lo más importante y destacando lo más importante de nuestra historia, y entonces para el banco tuvimos un capítulo especial que logramos hacerlo, como les dije, de manera conjunta, y por eso agradecemos toda la colaboración del banco. Quisimos estar presentes de esta manera, pero Pasado Urgente va a dejar estos cambios, este homenaje tan sentido, para volver a contar las historias como siempre lo hacemos. Por eso los invito la semana que viene a seguir con nosotros.